Espero que se me grabe bien la clase. La semana pasada, ¿se acuerdan cuando hicimos la prueba el jueves? Esa clase la grabamos y algo pasó que no logró completarse la grabación. No sé si es por falta de memoria en el computador, pero algo pasó. Así que esperemos que esta grabación pueda llegar a su fin de manera completa. Bueno, hoy día, de hoy día en adelante, ¿cierto? Y hasta lo que nos queda de semestre, que no es mucho, pero igual es un tiempo importante, ¿cierto? Vamos a estar mirando algunos enfoques teóricos que nos permiten comprender los fenómenos, las situaciones y los objetos de intervención. Nos permiten configurar objetos, nos permiten comprender, nos permiten explicarnos de alguna manera aquellas situaciones, ¿cierto?, que demandan y requieren del oficio del trabajo social. Entonces, vamos a estar durante este tiempo trabajando en torno al enfoque sistémico, que es lo que parte como la unidad 3, y luego vamos a pasar a los enfoques críticos. ¿M? Entonces, para este ratito que tenemos muy cortito de trabajo, yo quiero hacerles yo creo que vamos a alcanzar a hacer una introducción de lo que es el enfoque sistémico y les quiero proponer un pequeño ejercicio que lo acabo de subir al aula virtual, subí el PPT con el que vamos a estar trabajando hoy día, el jueves, y además en el aula virtual, la unidad 3, hay un documento adjunto que se llama Cuento, que es un pequeño cuento, una pequeña parábola que me gustaría que pudieran trabajar en grupos pequeños para, yo diría, adentrarnos un poco en esto del enfoque sistémico para pensar la intervención individual y familiar. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque yo entiendo, y si no es así, ustedes también me van comentando para saber eh, cuánto de lo que tenemos pensado en sistémico lo tenemos que trabajar acá, o ustedes ya lo trabajaron previamente en análisis e intervención familiar, porque lo interesante de pensar el enfoque familiar como un enfoque que nos permite leer, comprender una realidad, eh, es traer esos elementos teóricos que ustedes han trabajado previamente y disponerlos en esta asignatura, ¿cierto?, en una traducción metodológica. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a mirar el enfoque sistémico, ¿cierto? Pero vamos a considerar algunos elementos, algunos conceptos, algunos de sus constructos teóricos para pensar metodológicamente la intervención. Eso significa para pensar cómo este enfoque sistémico se traduce, se operacionaliza en un objeto posible de intervención y, ¿cierto?, en acciones concretas para pensar una intervención puntual. Esto es bien importante que ustedes estén como muy atentos, como yo les decía. Yo creo que vamos a alcanzar a ver un poquito la introducción ahora y luego la idea es que para el próximo jueves ustedes puedan revisar esa presentación de PPT que está en el aula para que los elementos que están ahí ustedes los puedan ya traer un poco leídos, quizás con algunas preguntas, de tal modo que en la clase que tengamos del próximo jueves podamos hacer este ejercicio de pensar objetos de intervención desde estos enfoques que vamos a estar trabajando durante octubre y noviembre, ¿ya? Entonces les voy a compartir algunas ideas
y vamos a introducir en el ejercicio que les quiero eh, entonces, lo que vamos a estar mirando, ¿cierto?, en esta unidad es el enfoque sistémico. Y el enfoque sistémico, ¿cierto? Cuando hablamos de enfoque, lo que estamos poniendo al centro es una manera, ¿cierto?, una forma de pensar la realidad. Me permiten un poco, voy a cerrar la ventana porque hay ruido ambiental. Entonces, cuando hablamos de un enfoque, lo que estamos haciendo es poner al centro una manera de pensar, de observar, de comprender los fenómenos con los cuales el trabajo social se enfrenta con objetivo de transformación, ¿ya? Y en el desarrollo de las ciencias sociales ha habido, ¿cierto?, distintos pensamientos. Hay un pensamiento analítico muy fuerte, ¿cierto?, durante todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, el siglo XVIII, principios del siglo XIX y XX, que van a colonizar de alguna manera, ¿cierto?, con esto que se denomina el pensamiento analítico. Y esta concepción, ¿cierto?, del pensamiento analítico consideraba que la conducta humana, ¿cierto?, era el resultado de una causa, y que lo que uno generaba era que a partir de una causa, ¿cierto?, de algo que se introducía en el pensamiento humano, generaba inmediatamente una reacción, un comportamiento, una respuesta, ¿ya? Y por lo tanto, ahí se detalla, ¿cierto?, esta explicación más determinista de causa-efecto. A ese pensamiento analítico, ¿cierto?, se va a contraponer el pensamiento sistémico, ¿ya? Y el pensamiento sistémico como, y aquí es importante que ustedes me vayan también entregando elementos de lo que alcanzaron a ver en familia, porque entiendo que ahí estuvieron con la profesora Yanina Sáez, que aportó varios elementos sobre lo sistémico. Entonces, solamente traer acá a colación, ¿cierto?, que el pensamiento sistémico se opone a este pensamiento analítico y va a proponer una concepción organísmica, ¿cierto?, de los seres vivientes como un todo. ¿Qué es lo que es esta concepción organísmica? Primero, ¿cierto?, que va a enfatizar la organización, eh, la organización la va a pensar, ¿cierto?, en una suerte de unidad y de integración. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo va a considerar, ¿cierto? Hay una consideración del organismo como un todo, ya no como partes aisladas, sino que pensar al individuo, ¿cierto?, como un organismo, pero también cómo ese organismo, ¿cierto?, va a concebirse en una relación estrecha, dinámica, también con otros organismos, con otros sistemas. Por lo tanto, este pensamiento, ¿cierto?, sistémico, lo que va a plantear en el fondo es una mirada orgánica, como un todo, pero también en esa misma afirmación pensar, ¿cierto?, entonces en una mirada, en un pensamiento mucho más holístico, integrador, ¿ah?, que considera de alguna manera un funcionamiento individual y un funcionamiento grupal y social que está estrechamente en relación, generando, ¿cierto?, una manera de convivencia
que se promueve en la interacción permanente de sus partes, ¿ya? Esta idea de esta concepción organísmica, ¿cierto? Eh, Está muy radicada en la psicología, considera las teorías que apuntan a esta idea más holística y dentro de ella, ¿cierto? La teoría sistémica, que es la que desarrolla Bertalan Lanfi, ¿cierto? Imagínense, en los albores del 1920 empieza, ¿cierto?, a desarrollarse una teoría que va a pensar de manera integral el funcionamiento social y el funcionamiento individual. Y ahí hay algunas ideas, ¿cierto?, interesantes de cómo se va a concebir los sistemas, ¿cierto?, en esta mirada de pensar no solo las partes, sino que cómo estas partes, cómo si uno piensa en términos individuales, cómo funcionamos, ¿cierto?, de manera orgánica, cómo es en la interacción de nuestros distintos sistemas, sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema digestivo, ¿cierto?, van en esa interacción a generar la posibilidad de la existencia. Y si lo pensamos en términos de grupos humanos, la familia, de grupos sociales, la comunidad, también, ¿no? Cómo cada uno en sí mismo es un sistema y a la vez, ¿cierto?, forma un sistema mayor. Y por lo tanto, en esa concepción, la idea de que desde esta concepción de sistema va a existir efectivamente una mutua interacción. Y si pensamos, ¿cierto?, en esta imagen y en esta pintura rupestre, ¿cierto?, de alguna manera no, nos trae a colación esta idea de que efectivamente, ¿cierto?, funcionamos de manera sistémica desde nuestro origen, ¿ya? Son estas observaciones, ¿no?, del comportamiento biológico, del comportamiento más microsocial, lo que va, ¿cierto?, a estar muy presente en los planteamientos de Bertalan Lanfi, de pensar cómo efectivamente estamos funcionando socialmente en esta idea de interacciones mutuas. Lo que acontece, ¿cierto?, en un individuo, lo que acontece en las interacciones que se generan en ciertos grupos sociales, si ustedes lo pueden ir siguiendo acá, ¿cierto?, va a estar en estrecha relación con lo que también acontece en otros sistemas. ¿Ah? Hay sistemas menores y hay sistemas mayores. Hay sistemas menores como la familia y un sistema mayor como la sociedad. Y dentro de eso, ¿cierto?, el sistema social, los sistemas económicos, los sistemas culturales. Toda esta manera de pensar, ¿cierto?, la, la posibilidad de pensar de una manera más integral la existencia societal. Entonces, lo que vamos a estar revisando durante este primer tiempo de octubre, ¿cierto?, tiene que ver con algunos modelos que se vinculan a la teoría sistémica, ¿ya? Y que en el fondo nos ponen al centro la idea de este pensamiento eh, más integral, este pensamiento que se vincula efectivamente, ¿cierto?, entre sus partes, ¿ya? Entonces, para adentrarnos con mayor profundidad a esta idea de pensar la relación entre las partes y el todo y cómo finalmente este pensamiento sistémico ha impregnado, ¿cierto?, de alguna manera desde los años 20, 30, 40, cuando se va desarrollando, ¿cierto?, y se van introduciendo también nuevas teorías que la van fortaleciendo, como la teoría cibernética, por ejemplo.
van a generar hasta el día de hoy aportes sustantivos también a la manera en cómo en las ciencias sociales y particularmente en el trabajo social va a generar aportes importantes respecto de cómo leemos, cómo nos explicamos los fenómenos sociales con los cuales trabajamos. Entonces, me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio, los voy a dividir en grupos, hay 22, no, hay 21 participantes, entonces vamos a hacer 4 grupos. Eh, Hoy tengo acá un pequeño problema. A ver, voy a detener un poquito Profe, la grabación.